Bueno, y comenzamos ya mismo. Le damos la bienvenida al doctor Pablo Dieser, médico pediatra de Neoclínica y además presidente de la Sociedad de Pediatría de Río Cuarto. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Con un tema que quizás lo genera el frío, muchísimas consultas por bronquiolitis. Exacto. Sí, es una enfermedad clásica del otoño-invierno y también de los niños pequeños. ¿Es propia de los niños chiquitos? La bronquiolitis es propia de los niños pequeños y casi diríamos en su totalidad menores de 2 años de edad. Porque por ahí se la confunde con la bronquitis. Claro. Hay como una confusión de términos. La confusión de términos básicamente cuando uno a veces va al médico y le explican entre bronquitis, bronquiolitis, laringotraqueitis, tiene que ver mucho con la parte del árbol respiratorio que esté afectada. Por lo tanto, la bronquiolitis es la parte más pequeña, la parte más chiquitita, el bronquiolo, eso es lo que está afectado en la vía respiratoria, es decir, algo que es microscópico, que uno no lo podría ver. Uno tiene, siempre decimos que el árbol respiratorio, los pulmones son como un árbol. Entonces la tráquea es el tronco y todo se va dividiendo cada vez en partes más pequeñas. El bronquiolo es la parte más chiquitita, la parte última del pulmón, la parte más pequeñita, donde se hace el intercambio gaseoso, es decir, el aire que nosotros respiramos, el oxígeno, pasa a la sangre y el dióxido de carbono, que es la parte tóxica, digamos, del oxígeno, pasa al pulmón y ahí lo exhalamos. Entonces, eso es lo que se ve afectado en la bronquiolitis. ¿Y por qué es privativa de los nenes chiquitos, menores de 2 años, no? Claro, bueno, hay algunas características, como las características de la inmunidad del niño pequeño, las características respiratorias, la dificultad para la tos, el acúmulo de secreciones, la inmunidad que es menor en el niño pequeño que en el niño mayor. Entonces la bronquiolitis es de origen casi exclusivamente viral. El virus sincicial respiratorio es el mayor productor de bronquiolitis y se ven afectados los niños pequeños. ¿Y cuáles son los síntomas, doctor? Bueno, los síntomas son varios. Generalmente todos estos cuadros empiezan como un resfrío. En esto es difícil de diferenciar el comienzo, porque comienzan con una pequeña tos, una secreción acuosa por la nariz, y en el transcurso de horas o días, no muchos, 2 o 3 días, uno ve que el niño se va como afectando más, deja de comer, respira más agitado, a veces se producen en algunos casos lo que se llaman apneas, que son como pequeñas pausas respiratorias. Cuesta respirar, chicos. Cuesta respirar, por lo tanto ya el sueño se ve alterado, la alimentación también, el estado de ánimo del niño también, y eso es lo que por ahí tiene que alertar a los papás, porque en esta época en la cual un poquito de tos, un resfrío, una secreción por nariz es bastante común de encontrar en los niños, uno dice, bueno, ¿qué pauta de alarma tengo? El cambio en el niño, el cambio en el estado de ánimo, el deseo de ya no alimentarse, la agitación, hay que llevarlo rápido al pediatra. El quejido del niño, el malestar, la irritabilidad, todo eso genera un cambio en el niño. ¿Y el tratamiento cuál es de la bronquiolitis, doctor? Bueno, el tratamiento en cierta manera podemos dividirlo en dos. La prevención es fundamental. Estos son virus que se transmiten fácilmente en esta época. Cualquier persona en esta época puede estar resfriada, desde un niño pequeño a un adulto, y las secreciones, ya sea por estornudos, tos, o muchas veces, que es muy común, por las manos, entonces todo eso se transmite al chiquito. Entonces el lavado de manos, la lactancia materna, la lactancia materna fundamental, ayuda mucho, ¿no? La vacunación al día, si bien para la bronquiolitis no hay una vacuna porque son varios virus los que la producen y hoy por hoy no existe una vacuna, pero el tener el calendario de vacunación actualizado favorece el aumento de la inmunidad y también la protección ante digamos, este tipo de virus. Y tenemos varias consultas de la gente, doctor, que me gustaría leérselas en el Facebook. Estela Calafel dice, tengo un nene de 3 años con síndrome de Down. Tuvo varias veces bronquiolitis. Quisiera saber si se le puede traer alguna complicación o por qué se repite el cuadro.
si es porque está mal medicado. Bien, bueno, antes que nada también otra cosa que es bastante común, tengamos en cuenta que la bronquiolitis se da en niños menores de 2 años, pero hay niños que tienen más riesgo de tener bronquiolitis. Ejemplo, prematuros, pacientes con síndrome de Down o alguna otra alteración genética, cardiópatas. Estos niños tienen mayor posibilidad de tener bronquiolitis porque tienen una inmunidad disminuida o distinta, por así decirlo, y tienen mayores factores de riesgo. Entonces, este niñito con síndrome de Down seguramente tuvo un episodio de bronquiolitis porque también tiene más riesgo de padecerla. No es que sí o sí un niño con síndrome de Down la va a tener, pero tiene más riesgo. Y probablemente lo que este niño haya tenido es una enfermedad que muchas veces deja secuela, porque la intensidad es variable. Entonces, ¿qué quiero decir con secuela? Como mayor predisposición posterior al episodio agudo de la bronquiolitis, de tener como mayor hiperreactividad bronquial, es decir, mayor predisposición a tener un broncoespasmo, a tener problemitas respiratorios posteriores. Esto lo quiero dejar en claro, que la intensidad de la bronquiolitis va desde leve, moderada o severa. No todos los cuadros son iguales, algunos cuadros en una semana se resuelven y hay otros niños que requieren hasta internaciones, porque nosotros no podemos modificar la agresividad del virus ni tampoco a veces las condiciones del paciente, ¿no es cierto? Hay algo que uno no puede modificar. Por lo tanto, en este niño probablemente lo que haya tenido es un episodio agudo que lo ha dejado en cierta manera secuelado o como solemos llamar con alguna predisposición a tener episodios de broncoespasmo posteriores. Geo Haller dice, ¿se contagia estando cerca de las personas engripadas o es un virus aislado? No, sí se contagia. Se contagia ¿por qué? Porque el mismo virus sincicial respiratorio o el adenovirus que en un adulto puede provocar una pseudogripe, un resfrío, una faringitis, si ese mismo virus toma a un niño pequeño, puede generar bronquiolitis en el pequeño y no en el adulto. Claro. Liliana Echeguía dice, ¿las personas con enfermedades crónicas tienen más riesgos de tener bronquiolitis? Sí, los niños, volvemos a aclarar, con enfermedades crónicas tienen más riesgo de padecer bronquiolitis. Bien. Bueno, doctor, ha sido muy útil, muy claro todo lo que usted nos ha explicado, así que le agradecemos muchísimo al doctor Pablo Diesser, médico pediatra de Neoclínica y además presidente de la Sociedad de Pediatría de Río Cuarto. Doctor, muchas gracias. No, por favor.